El sonido del silencio. El poder de la palabra. Lo divino y lo humano se dan la mano en Confidencias en el Camarote. Un programa dirigido y presentado por Ángel Oliveros. Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Queridas amigas y amigos, hoy tenemos un nuevo programa en busca de las grandes ideas de la libertad, las grandes ideas del conocimiento que hacen que las personas podamos andar por el mundo de una manera distinta. En estos programas lo que intentamos es que esto sea una plataforma donde las personas que tienen que decirle a la humanidad algo lo puedan decir aquí. Y aquí pueden decir lo que quieran, de todo aquello que nosotros entendemos que es la construcción del ser humano. Hoy tenemos con nosotros un hombre, un gran amigo y una persona, pudiéramos decir, muy buena, brillante en los temas estos. Lleva muchísimos años comunicando a través de la radio. Ahora mismo él está en Guillena y está en la radio de Guillena, pero él tiene que no me acuerdo, Universo 3000, es donde él trabaja en este momento y es su plataforma de difusión de los programas. Él ha escrito varios libros, uno de ellos lleva el mismo título que le hemos puesto a este programa, que se llama Los seres humanos, seres de otros mundos entre nosotros. Y vamos a hablar de un tema que es muy escurridizo porque es un tema, vamos a hablar de extraterrestres, vamos a hablar de los alienígenas y vamos a ver qué es lo que hay detrás de todo esto, porque aquí podemos observar que hay algunas cosas que son prohibitivas totalmente, ¿no? Como puede ser que nadie puede hablar de platillos volantes, nadie puede hablar de extraterrestres, no se nos dice cuál es la verdad del cambio climático, no se nos dice nada de la luna, no se nos dice nada de nada. Lo que hacemos es lo que a ellos les interesa que hagamos y eso es lo que hacemos. A no ser que surjan personas brillantes, como Miguel Alcaraz, que difunde sus ideas a pesar de todo. Y ese camino es el que nosotros llevamos porque ahí hay una marea, pudiéramos decir, de colaboración en esas ideas y hay un despertar. También hay una manera de apretar el torniquete de tal manera a los seres humanos que ya casi nadie sabe por dónde va a tirar socialmente o económicamente. Pero para eso estamos aquí, para comunicar. Y entonces, pues de todo esto nos va a hablar Miguel Alcaraz en nuestro programa de hoy, en nuestro día de hoy. Él tiene una información muy profusa de todo esto, pero a ver si es posible que pueda dar unos flash para que la gente sepan qué es lo que hay oculto por ahí, que nadie nos quiere decir, nada más que nuestro querido amigo Miguel. Entonces dentro de un momento estaremos con él y estaremos con todos vosotros. Bien, pues estamos en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Miguel Alcaraz. Hola Miguel. Buenas noches. Encantado de que estés aquí con nosotros. Yo también estoy encantado por volver a estar aquí con vosotros de nuevo, por la segunda vez. Muy bien. Pues antes de entrar en materia,
vamos a saludar a nuestros amigos y nuestras amigas que están aquí presentes hoy en este plató, pudiéramos decir improvisado, del Salón de Pleno del Ayuntamiento de Gelbe, y desearle a todos que tengan un buen programa, igual que pensamos tenerlo nosotros, porque siempre lo utilizamos para aprender. Yo también aprovecho para darle la bienvenida a los que están aquí en el salón, porque sé que algunos han venido de lejos, ¿no? Así que muchas gracias, y también al excelentísimo Ayuntamiento de Gelbe por dejarnos este salón tan bonito, ¿no? Y permitirnos compartir en este sitio tan majo, ¿no? Muy bien, muchas gracias por todo eso. Bueno, Miguel, el tema es un tema, pudiéramos decir, muy amplio, no es que sea complicado, pero con la información que yo tengo de lo que tú sabes de eso, pues te podrías llevar aquí pues 20 días, 20 programas. Por lo menos. Pero hay cosas que a la gente le gustaría a lo mejor tener una información, porque claro, cuando decimos que hay seres de otros mundos entre nosotros, dices, a ver, ¿quién tengo yo al lado, no? A ver eso cómo es. Claro, yo te decía al principio que había venido aquí esta tarde a haceros confidencias. Confidencia es contaros algunos secretos, pero sí que permito a la televisión y a la radio que lo difunda, la verdad, que también aprovechamos para saludar también a los que van a ver este programa en casa, ¿no? Y en la radio. Pero deciros que es un tema bastante importante, como decía él, porque vamos a hablar de algo que se nos ha ocultado sistemáticamente. Sistemáticamente han estado ocultando cosas. ¿Y qué cosas son esas? Pues esas confidencias que yo voy a hacer esta noche o esta tarde. Y algunas de ellas, pues podemos empezar ya, porque si no, no nos va a dar tiempo. Algunas de ellas es, como él decía, que existen, además de los que estamos aquí en la Tierra, que se supone que somos inteligentes, otros seres también inteligentes en nuestra misma galaxia, que es la Vía Láctea, y también en otras más lejanas. Podemos decir que existirían unos seres que serían de cuerpo material y otros que serían de cuerpo menos denso, o sea, serían aquellos que entendemos siempre por espíritu o por ángeles, que se pueden materializar, pero que son energía, ¿no? Esto hasta ahora no se nos ha dicho claro. Tampoco se nos ha dicho claro que muchas de estas civilizaciones que forman estos mundos nos están visitando desde tiempos remotos hasta la actualidad, siguen visitándonos. Ellos vienen en sus naves, los que son de cuerpo material, y para acercarse más a la Tierra utilizan otros objetos. Normalmente nosotros le llamamos, es lo que nosotros le llamamos objetos volantes no identificados. Sus siglas serían OVNI o UFO en inglés. Es curioso porque los escépticos todavía dicen que no existen, ¿no? Y sin embargo los científicos recientemente, hace unos años, ya han determinado que existen, después de estudiar en millones de casos, que existen porque dejan efectos físicos. O sea, es algo real. Cuando se posan en el suelo dejan señales, dejan contaminación de la energía que traen, afectan a las plantas, afectan a los animales, y encima pues los puedes ver, ¿no? Por lo tanto, si los científicos han determinado ya que existen, ¿por qué siguen todavía los escépticos diciendo que nada de esto es verdad, ¿no? Curioso, ¿no? Otra de los puntos que hay una confidencia también, un secreto, es que resulta que la Tierra, los gobiernos de la Tierra, sobre todo los de Alemania, Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, han establecido ya contacto con algunas de estas civilizaciones, hasta el punto de que algunos de ellos hemos hecho acuerdos con ellos para permitirles que vivan en bases subterráneas bajo tierra. Con muchas de ellas, o con algunas de ellas, hemos compartido incluso tecnología. Nosotros les hemos dicho lo que sabemos de la nuestra y ellos nos dan la suya. Es curioso esto porque, ¿cómo hemos establecido este contacto? Pues
en los años 40 resulta que estos platillos volantes, que más adelante hablaré más de lo que son las abducciones y los visitantes del dormitorio, resulta que venían debido a que estábamos fabricando y probando la bomba atómica. La bomba atómica en los desiertos de Roswell, en Nuevo México, en Estados Unidos. Bueno, allí se fabricó y se probó en los desiertos. Entonces resulta que esos objetos volantes no identificados, esos seres inteligentes, se dieron cuenta de que quizás estaban ellos también en peligro, además de nosotros, claro, por utilizar esa energía. Entonces nos controlaban, venían a ver lo que estábamos haciendo en esos platillos volantes. ¿Qué pasó? Que resulta que la Marina de Estados Unidos estaba probando en el Pacífico, en el Océano Pacífico, un radar, y dio la casualidad que las ondas que emitía ese radar afectaba a los sistemas de vuelo de esos platillos volantes. ¿Y qué pasaba? Que caían al suelo, se estrellaban, y entonces aprovechaban, se dieron cuenta que eso era estupendo porque les permitía coger los objetos, coger los seres y replicar la tecnología, copiar su tecnología. Y algunos de esos seres que venían dentro de las naves, pues los cogían vivos también. ¿Y qué pasaba? Que les sacaban información también de su tecnología, de dónde venían, este tipo de cosas. Fijarse cómo somos los humanos, ¿no? Y lo cierto es que a mí me causa mucha pena estas cosas, ¿no? Es fuerte, ¿no? Que tengamos que derribar a otros seres inteligentes que son pacíficos por otra parte, ¿no? Porque si fueran violentos ya nos hubieran exterminado, ya hubieran acabado con nosotros hace tiempo. Sin embargo, ellos no hacían nada en contra nuestra en esos momentos. En fin, bueno, es que la verdad es que sí que me causa pena, pero deciros también que también muchos de estos seres que establecimos contacto con ellos e hicimos acuerdos con ellos, sobre todo los Estados Unidos fueron los primeros, porque hubo muchos estrellamientos a causa de utilizar ese radar. Hubo estrellamientos en Estados Unidos, y en todas las partes del mundo, pero sobre todo en Roswell en 1947, en 1941 hubo otro también muy importante, que fue el primero, fue también en Aztec, son ciudades de allí de Estados Unidos, en Birman, en varias ciudades de Estados Unidos. Esos rayos, esas ondas que de radar, las utilizaron como armas y las naves caían, ¿no? Pues digamos que algunos acuerdos que hicimos con estos seres nos engañaron de forma que el acuerdo era que nosotros les dejábamos vivir en esa base subterránea, unas compartidas con humanos y otras a su aire, ¿no? Ellos solos. Las primeras fueron en el Área 51. El Área 51 es una base secreta de los Estados Unidos que hay en el desierto en el Papoose Lake, en el lago Papua, que es un lago como un lago seco de sal. Y pues bien, resulta que el acuerdo era que nosotros le permitíamos vivir allí, que intercambiamos información sobre su tecnología y sobre la nuestra, y le permitíamos, digamos, coger personas, animales, plantas, para que las estudiaran, porque ellos estaban en el final de su raza, estaban o están extinguiéndose. Entonces la mayoría son clones, se tienen que copiar unos a otros. Porque están son muy antiguos, una raza muy antigua, antiquísima, entonces sus genes ya
se han degenerado tanto que tienen que clonarse. Entonces ellos, la idea era permitirles estar en la Tierra y que utilizaran seres humanos, animales y plantas, para ellos intentar hacer como un híbrido entre ellos y nosotros para que su civilización no se extinguiera. Pero ¿qué pasó? Ellos acordaron darnos cuenta de todo lo que hacían y cómo lo hacían y soltar a las personas, pero resulta que no lo hicieron, los engañaron. Entonces, sí, Ángel. Venga. Tenemos que hacer un pequeño receso, pero tú después continúa con lo que tú quieras. Perfecto. Claro. Eso último que has dicho es interesantísimo, porque los seres humanos tenemos una información grandísima de otras civilizaciones y que nos han manipulado genéticamente un montón de veces, pero un montón de veces. Claro, hoy en día no se explican los científicos, claro, cómo los saltos de la humanidad. Cómo dimos el salto de ser casi monos a tener conciencia, ¿no? y tener la inteligencia que tenemos. Vamos a parar un momento, pero volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Miguel Alcaraz. Miguel, ¿qué tal esa primera parte? Pues estupendo, es que hay mucha información y sintetizarla en 3/4 horas o la hora que dura el programa es difícil. Tú haz lo que puedas. Pero yo iré diciendo las confidencias o los secretos más importantes, Tú haz lo que puedas. Porque sí que es cierto que de haber sabido esta información que voy a seguir contando, probablemente en nuestra... No seríamos los mismos que somos ahora mismo, pensaríamos diferente, quizás hubiéramos mejorado el medio ambiente, hubiéramos evitado ese agujero de la capa de ozono. ¿Y por qué? Pues porque resulta que esa tecnología que hemos copiado a los extraterrestres ya la tenemos, pero por el impedimento de compañías petroleras, de multinacionales petroleras y de energía atómica, entre otros intereses, no la estamos utilizando todavía, o parte de ella todavía no la estamos utilizando. Fijarse lo que sería utilizar, bueno, hay una que ya la estábamos en parte utilizando, pero que conseguimos incluso mejorarla. Alguna de ellas puede ser, pues, los sistemas de invisibilidad de las naves, hacer invisible una nave, va volando por el cielo pero no se ve. Los sistemas de control de vuelo que venzan la gravedad, o sea, hay unos controles de vuelo que ya se tienen, pero que no se han patentado, digamos, que la gravedad no existe para esas naves. Por ejemplo, la fibra óptica resulta que la utilizan los extraterrestres en las naves porque no les da problema al hacer esos viajes de billones de kilómetros. Sin embargo, aquí en la Tierra la estamos utilizando hace muy poco, gracias a ellos. Otros sistemas que estamos utilizando también pues son los láser, los sistemas de visión nocturna, este tipo, los microcircuitos de los ordenadores. Todas estas cosas las hemos copiado e incluso algunas ya las teníamos pero las hemos mejorado. Pero hay otras que son de tal importancia que ya las podíamos haber estado utilizando desde los años 1960 o 1970 y hubiéramos mejorado el mundo, pero muchísimo. Fijarse lo que es utilizar la energía que utilizan ellos, una energía que se llama de punto cero, una energía que se coge del ambiente, que es casi gratis, que resulta que cada uno en un aparato que coge en la mano podía dar energía a toda una casa o a todo un pueblo. Entonces, y no se está utilizando. Esto ayudaría a que fuéramos más ricos, que no hubiera tanta pobreza. Pero no solamente eso, sino, por ejemplo, la genética. La genética se puede utilizar para curar, se puede utilizar y ya se tienen conocimientos, pero no se están utilizando, porque no nos dejan. Hay muchísimas más cosas. Por ejemplo, la teleportación, transportarse de billones de kilómetros en un instante, el vencer la gravedad que dije antes,
Otra cosa muy importante, la fusión fría. Actualmente en la Tierra estamos utilizando lo que conocemos por fisión nuclear, que es contaminante, permanece millones de años la contaminación. Pues esa fusión fría es no contaminante, inagotable, igual que la energía de punto cero. Por lo tanto, fijarse lo que le están negando a los humanos. Es increíble, es increíble. Por eso, recientemente, hay muchísimas más cosas que nos están negando, ¿no? Pero que os quiero contar también que hay, desde el año 2001, ahí empezó en Estados Unidos también un proyecto que se llama Desvelación o Disclosure en inglés, que resulta que yo estoy muy unido también siempre a ellos, por eso yo acepto dar charlas de este tipo para contar la verdad, y ellos pretenden dar a conocer esto que yo estoy diciendo, pero no solamente eso, sino darle caña, por decirlo de alguna forma, a esas compañías multinacionales para que abandonen su energía contaminante, agotable, y se empiecen a utilizar la otra, la energía de punto cero, la fusión nuclear, la fusión fría. Todas estas cosas, ¿por qué no se empiezan ya a usar? Es súper interesante. Bueno, como estamos hablando aquí también de ovnis, de abducciones, y porque como dice, y de visitantes de dormitorio, que es otra variante de las abducciones, voy a contar un poco qué es, porque no sé si he dicho antes que muchas de estas civilizaciones que hemos establecido contactos, pues se dedicaban a secuestrar a personas, animales y plantas, porque es curioso, por ejemplo, en la primera abducción que hubo en España, que fue la de Próspera Muñoz en Jumilla, se llevaron hasta una olivera, o sea, así de claro, porque estarían en extinción en su planeta y dijeron, esto es una maravilla, esto es oro puro, oro líquido, y se lo llevaron, la cargaron y se la llevaron, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pues OVNI, como dije antes, es las siglas de objetos volantes no identificados. También vosotros los conoceréis por platillos volantes, porque tienen una forma que es como un plato sopero puesto hacia arriba y otro puesto hacia abajo, unidos. De ahí que se les llame platillo volante. También otros tienen forma de sombrero, son los más comunes, los que más se ven, y los que yo he visto y fotografiado, por ejemplo. Abducción. Una abducción es un secuestro, un rapto de personas. Un suceso típico sería cuando va una o varias personas dentro de un vehículo, una noche oscura andando por un camino, ve una estrella en el cielo, lo que parece una estrella, y que poco a poco se va acercando al coche y se va haciendo más grande, hasta que ve pues, una nave sobre el coche. Esa nave causa que, por ejemplo, muchas veces las luces del coche se apaguen, que la radio se la lleva puesta, tenga interferencia, interfiere. Pero no solamente eso, sino que deja durmiendo o paralizado a la gente que va dentro del coche. De esa nave en muchas ocasiones sale un haz de luz del centro, que muchos entendidos dicen que es un haz de luz coherente porque se utiliza como si fuera un ascensor, como algo material. Fijarse lo que sería utilizar ya aquí en la Tierra nosotros la luz como algo material. Podríamos apretar un botón y hacer una carretera, un pispás, o hacernos los trajes. O sea, es algo impresionante eso de utilizar la luz como algo sólido, ¿no? Y es una función de la luz, que puede ser sólido o puede ser no sólido, ¿no? O sea, que se puede hacer. Bien, pues esos seres son llevados al interior de ese platillo volante. Allí las personas están bloqueadas, no se pueden mover, pero sí que ven lo que hay allí. Y suelen ver pues otros seres con aspectos no humanos que manejan palancas o ven pantallas, y después los llevan a una sala que hay una camilla normalmente, los ponen allí en la camilla y les realizan un completo estudio. O sea, les toman muestras de uñas, de piel, de sangre,
de semen o de óvulos. Posteriormente los dejan en el mismo sitio que los han cogido. Algunas veces se equivocan, los dejan cerca, no los dejan en el mismo sitio. Después la persona sigue durmiendo, por la mañana se despierta, fijarse cómo se despierta, ¿no? ¿Qué me ha pasado, no? ¿Qué me ha pasado? Y lo cierto es que estas personas sufren como ese síndrome que los soldados cuando venían de la guerra de Vietnam sufrían, que era el síndrome de estrés postraumático. Hay personas, por eso a estas personas abducidas hay que tratarlas con mucha paciencia, con mucho tacto y por personal entendido. Claro, una persona que ha sufrido una abducción va al médico de cabecera y le dice: mire usted, que ha entrado unos seres en mi casa, que me ha llevado una nave y que me han hecho un análisis y me han dejado en mi habitación. ¿Qué pensáis que le puede decir el médico? Mire usted, vaya usted al psicólogo de guardia o al psiquiatra de guardia, porque lo suyo es grave, es lo que te suelen decir, con otras palabras, pero quiero decir que no tienen tacto, ¿no? Primero porque desconocen de qué va la cosa, por lo tanto, entonces, esos estudios, mejor que se busque a alguien entendido que los pueda tratar, ¿no? Es algo bastante fuerte, pero a la vez que es traumático, porque es bastante traumático estas abducciones, es cierto que después sufren las personas lo que yo llamo una apertura de conciencia. Se vuelven mejores personas, más comprensivas, incluso algunas, pues lo que tienen es capacidades que a lo mejor tenían dormidas, como puede ser la precognición, ver cosas o sentir cosas que van a pasar en el futuro, o incluso algunas personas pues pueden imponer manos y curar, adquieren capacidades que no tenían. Y esto es bastante curioso porque no todo es negativo, hay cosas también que son buenas, ¿no? También hay otro suceso que llamamos los investigadores de visitantes de dormitorio, que resulta que en los últimos años, pues en lugar de empezar ese secuestro de personas en la calle, los seres se presentan en casa, pues la persona ve por las rendijas de la ventana una luz muy fuerte y en un momento dado, o por la puerta también de la habitación, un resplandor muy fuerte, y dentro de la habitación pues aparecen unos seres que te dejan paralizado también y te llevan pues a su nave para hacerte pues esos estudios que hemos dicho antes. Y esto se puso de moda en las últimas décadas, la verdad. Y seguro que os estáis preguntando que cómo he llegado yo a saber todo este conocimiento, que la mayoría de la gente no sabe. ¿A que sí? La gente corriente vamos a nuestras cosas y no nos damos cuenta de que esto está pasando, porque no nos lo dicen, entre otras cosas. Pero yo a los 9 años tuve ocasión de ver mi primer objeto volante no identificado. Resulta que en Cartagena, en Murcia, donde yo soy originario, y mi familia, pues iba andando por la carretera de vuelta a mi casa por de noche y vi un objeto volante que era como una luna de color naranja que se movió, recorrió todo el firmamento de izquierda a derecha y de derecha a izquierda en segundos sin hacer ruido. Y a mí aquello pues me llamó la atención mucho y me tuvo pues todo el resto de mi vida con el gusanito ese de qué es lo que había que no nos decían o si había algo más que no conocíamos, ¿no? Y también en el año 1997, bueno, fue justo en la noche del 31 de diciembre de 1997 al 1 de enero de 1998, cuando en mi familia, también cuando estábamos veraneando en casa de mi suegro allí en Cartagena, en Murcia, pues uno de los habitantes de la casa en aquel momento pues tuvo una experiencia de visitante de dormitorio y pues ocurrió esto, que según esta persona pues se la llevaron a esta nave, la estudiaron y la volvieron a dejar allí y justo pues le pasó esto que estaba yo comentando antes, que sí que sufrió lo que yo digo una apertura de conciencia y adquirió nuevas capacidades
precisamente las que dije antes. Y lo cierto es que al principio, de verdad, ella no, o esta persona no tenía ese síndrome de estrés postraumático, pero sí que tenía mucho pánico a todo lo que, cada vez que veía una imagen de estos seres, que precisamente eran los denominados grises, estos seres que son, hay unos que son de 1,20, 1,30 de altura, y otros que son más altos, que son de 1,50 en adelante, con cabeza en forma de pera, invertida, con ojos negros almendrados, grandes, y casi sin boca, sin orejas, casi, y sin pelo. Y tienen los brazos muy largos, y son unos de piel así aceitunada, hay otros que son de color naranja, pero bueno, también hay otros que no he contado antes, que son como los holandeses o los nórdicos, digamos, que son rubios, son altos, con pelo así rubio hasta los hombros. Esos son bastante buenos comparados con los otros, y muchísimos más seres, ¿no? Pero digamos, esto de las abducciones de los visitantes dormitorios es un tema importante, porque como resulta que estas cosas no nos han dicho la verdad nunca, pues uno no está preparado. Si yo, a raíz de este suceso, pues yo, que era un investigador nato, de hecho he sido investigador toda mi vida por trabajo, pues dije, a ver si hay de verdad algo en esto, porque también en estos sucesos está implicada la mente, y por lo tanto pues puede haber alucinaciones, puede haber otros temas que te causen ver aquello, pero que realmente no existe. Pero yo empecé a investigar esto, estuve 9 años primero hasta sacar este libro que decía Ángel, sin duda sería de otro mundo entre nosotros, que por cierto hizo el prólogo Enrique Vila, el doctor Enrique Vila, y Ignacio Arnaude también colaboró en él. Y ahí contaba yo pues todo lo que aprendí, me puse en contacto con todos los investigadores del mundo prácticamente, y me leí todo lo que había que leerse y estudiar todo lo que había que estudiar, y llegué a la conclusión de que estos sucesos eran reales, y por eso colaboraba yo con el proyecto Despertar, con el fin de darlo a conocer. Tenemos que cortar de nuevo, pero volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote, y tengo que recordar que estamos con nuestro querido amigo Miguel Alcaraz. Hola Miguel, oye, ¿cómo ha ido, cómo te va el asunto? Bien, ¿no? Pues difícil sintetizar muchos años de estudio en un solo tres cuartos de hora, pero bueno, creo que le hemos dado un flash que ellos, lo más importante lo hemos dicho, y precisamente, por ejemplo, en mi libro, que todavía lo puedo enviar en digital, si alguien lo quiere pedir, pues que lo pida, que aquí viene sintetizado todo lo que hemos estado hablando y mucho más. Sí, la información ahí es grandísima. Yo me lo leí en su día y la información que hay ahí es muy grande. Bueno, ahora vamos a hacer el turno de las preguntas de nuestros queridos colaboradores. Estupendo. Pero yo quería apuntar un par de cosas sobre el tema de los extraterrestres, ¿no? Que cada vez hay una versión más acusada, pudiéramos decir, de que somos nosotros mismos en el futuro. Es cierto que muchos de estos seres vienen del futuro, porque ten en cuenta que lo que utilizan, esas naves que utilizan, son como máquinas del tiempo. Ellos modulan también el espacio-tiempo, y digamos que ellos pueden viajar en el tiempo. Por lo tanto, además, si están a billones y billones de kilómetros, cuando llegan aquí a la Tierra, el tiempo ya no es igual, ya ha cambiado. Hombre, o sea, por lo tanto, sí que alguna civilización de estas podíamos ser nosotros, que hubiéramos evolucionado, hubiéramos tenido que abandonar la Tierra y hubiéramos tenido que ocupar otro planeta. Hay algunas pruebas de esto, y es que ellos, cuando se ha producido una crisis muy grande en el mundo, ellos han desactivado las armas atómicas, que estaban concentradas en los sitios del mayor secreto del mundo. La han desactivado.
Pero es que, Ángel, porque no le interesa a ellos que haya un cambio profundo, porque ese cambio profundo le puede llegar a ellos. claro, porque es que todo está conectado. Y si nosotros aquí hacemos a diestro y siniestro, como estamos haciendo, explosiones nucleares bajo el agua, que muchos de los terremotos y tsunamis que hay son debido a eso, que seguimos explotando bombas atómicas bajo el agua, e incluso utilizamos bombas para pescar. O sea, fijarse como... Yo lo de inteligente de la Tierra, yo cada vez me lo creo menos. O sea, yo creo, además no está demostrado científicamente todavía que la Tierra ya sería inteligente. O sea, es una cosa pendiente todavía. No, es verdad, Bueno, es cierto, ¿eh? vamos a empezar con el amigo Jesús, que te va a hacer una pregunta. Bueno, yo tengo que dar fe de eso de los estudios que llevas, porque está contigo en Dos Alertas OVNI hace muchos años que llevas estudiando el tema. Miguel, otra cosa que me gustaría preguntarte, que lo hemos hablado, a la vez de las abducciones, ¿no hay implantes también? ¿No suelen poner implantes para estudiar a esos seres que abducen? Sí, en ocasiones, aparte de ese estudio que hemos dicho de que le toman restos de uñas, de sangre, de semen, del óvulo o de cualquier cosa, le implantan como unos microchips que son minúsculos, son casi no se ven muchas veces, e incluso son de un material que incluso no salen ni de la radiografía, que incluso ahora lo estamos copiando también en la Tierra, pero que sí, y eso sirve para hacer un seguimiento de la persona. Hay, por ejemplo, Próspera Muñoz, el caso de Próspera Muñoz, le regresaron esos seres a visitarla en 4 o 5 ocasiones más. Mila. Bueno, Miguel, desde el más absoluto convencimiento de que no estamos solos en la galaxia, existe mucha gente incrédula que todavía a uno le habla de estos temas y creen que estamos locos. Y muchas de las personas utilizan el argumento siguiente, que es que ¿por qué no se manifiestan si están ahí? Yo tengo mi opinión personal, y es que creo que si no somos capaces de entendernos entre nosotros y estamos inmersos en tantas guerras, bastante más complicado sería entendernos con otras civilizaciones que están fuera de nuestro planeta. Pero me gustaría que tú me dieses tu opinión al respecto después de todo lo que has estudiado sobre este asunto. Mira, muchas gracias, esa pregunta es muy interesante. Pues sí que se manifiestan, sí, pero ellos prefieren manifestarse más bien con las personas solas que con los gobiernos, porque no les interesa. O sea, nosotros para ellos estamos como para nosotros están las hormigas. O sea, fijarse, nosotros estudiamos las hormigas, pero no queremos saber nada más de ellas. A nivel así comunitario, ¿no? Sin embargo, ellos tienen la capacidad de telepáticamente muchas veces contactar con personas. De hecho, yo algunas veces he tenido experiencias es verdad que soy no continuo, pero soy un poco sensitivo y algunas veces estando personas aquí, por ejemplo, un día con Marta Rosenda, una estudiosa que tiene una escuela de contactados en Venezuela, pues resulta que viniendo de Utrera, pues empezamos a canalizar. Yo con la mano puesta aquí en la cabeza, se me puso el chakra de la corona ardiendo, me puse una mano aquí y con la otra conduciendo, de Utrera para acá. Y yo canalizando y diciéndole a Marta, y Marta preguntándome así. O sea, sí que se comunica. Lo que pasa es que prefieren hacerlo de tú a tú más que con los gobiernos, porque con los gobiernos, fijarse, con este grupo de grises que nos engañaron, que vivían bajo el desierto del área 51, terminamos a bombas atómicas con ellos. O sea, a raíz de que nos engañaron, pues la solución es pegarle bombazos atómicos. Y nos lo hemos intentado cargar. O sea, creo que no lo hemos conseguido, pero lo intentamos. Buenas noches, Miguel. Estabas hablando sobre las abducciones de dormitorio. Cuando hablabas de que un miembro de tu familia fue abducido, ¿hay alguna característica especial para que sea uno o otro? Muy buena pregunta, Marisol, porque se me ha pasado a mí contarlo. Sí, es cierto que en mis estudios de muchos años, lo que sí pude saber es que estas personas parece que atraen este tipo de sucesos cuando están en un periodo, por ejemplo, que se ha muerto algún familiar, están muy decaídos, o han sufrido una separación, o otra cosa que atrae mucho a estos seres, a ciertos de estos seres, porque hay buenos, malos y regulares, hay de todo tipo, y con buena frecuencia y con mala frecuencia.
es la mala energía. Por ejemplo, cuando hay peleas, cuando hay discusiones en las casas, en las familias, en los grupos, eso le atrae cantidad. Violencia, la violencia también le atrae mucho. Hay seres de estos que lo que hacen es chupar energía nuestra, energía negativa, y cuando nosotros la producimos ellos aprovechan. Por lo tanto, también hay de los buenos, ¿no? Hay de los buenos que enseñan. Hay muchas personas que están en contacto con ellos y les transmiten espiritualidad, les transmiten conocimientos, o sea, hay de todo, ¿no? Paco. ¿Estos seres son pluricelulares? Sí, hay de todo. Eso tampoco lo he dicho porque... Es que claro, si son pluricelulares y son un poco, y nosotros estamos un poco a la imagen de lo que ellos, si yo he querido entender, ¿no? Como sabemos, toda la humanidad estamos interrelacionados con las células. Uh-huh. Si ellos también son pluricelulares, estarán también dentro de Sí. de lo que abarca. Sí, es muy buena pregunta. Y entonces, claro, es que esto se va empalmando unas cosas con otras, ¿no? Uh-huh. Y ya sabemos que dentro de las células está el ADN, y dentro del ADN está trae la carga genética, ¿no? Sí. La herencia genética, Sí. Y que de alguna forma el ADN reacciona ante las palabras. Sí, es cierto, creo que te he entendido. Es cierto que muchos de estos seres ya habían estado hace mucho en la Tierra. Por lo tanto, es posible que, y muchos de ellos, pues, se pudieron, no sé de qué forma, porque no sé, deberían tener un ADN parecido al nuestro, porque se unieron a las mujeres terrestres y las mujeres al hombre, ¿no? Y por lo tanto, eso hace miles y miles de años, hace más de 10.000 años que muchos de ellos ya habían estado aquí. Por lo tanto, es verdad que algunos de ellos es posible que compartan parte del ADN nuestro. De ahí que quizás están buscando el eslabón perdido. Esos análisis que hacen probablemente estén buscando algo que lo han perdido. Puede ser por una guerra nuclear, una catástrofe nuclear en su planeta, o porque ya están muy viejos, o por X cuestiones, ¿no? Pero probablemente estén buscando ese eslabón perdido, sí. Jesús. Miguel les ha hablado también de que ellos nos han aportado mucha sabiduría, muchos avances de la medicina, tengo entendido, Sí. que son de aportaciones de seres de otros mundos más avanzados. Y has hablado de la energía. ¿Algo tiene que ver, Nicolás Tesla, con lo que con esa energía que nos enseña? Claro, es que conocemos la energía oficial, pero no conocemos otras que hay, ¿no? Es cierto que Nikola Tesla fue un iluminado en sacar otra alternativa a lo que había en el momento, pero como digo, hay como una especie de secretismo, no te dejan salirte del plato. En energía tampoco, o sea, aquí en Sevilla se probó el motor de agua y no lo dejaron evolucionar. ¿Por qué? Pues porque no interesa. Le interesa lo que da dinero, lo que no da dinero no interesa, pero eso nos perjudica a nosotros y al planeta también, porque de tener esa energía ya, que desde los años 50 o 60 ya se puede utilizar, pues tendríamos más cuidado al planeta, incluso habría menos pobres en el mundo, pero además de Nikola Tesla hay muchos más. Aquí en España hay ingenieros muy buenos que constantemente están desarrollando alternativas, pero no se les está haciendo caso tampoco. Hay como no se puede pasar, como una pared ahí que no se puede tocar lo oficial. Lo oficialmente establecido es lo que hay, lo demás no interesa. Bien, ¿alguna pregunta más? Miguel, yo te quería comentar, existen personas, sobre todo en Estados Unidos, que yo he tenido la ocasión de conocer personalmente y relacionarme con ellas, que su profesión es estrictamente hacer regresiones hipnóticas de personas abducidas. Y según ellos dicen, hay un común denominador en las personas que suelen ser abducidas, como tú mencionaste antes, algunas veces es porque están pasando por una situación personal difícil,
que les mantienen una frecuencia de energía bastante baja, pero en otros casos, porque una de estas estudiosas y que es hipnóloga regresiva, su propia hija sufrió abducciones y por ese motivo ella era psiquiatra y decidió estudiar hipnosis regresiva para saber qué era lo que le había ocurrido a su hija. Y dice que también suelen ser personas con un nivel bastante alto de inteligencia. Sí, y es que eso tampoco se me ha pasado a decirlo, pero sí que es verdad que yo lo he podido comprobar porque yo he estudiado a muchísimas personas en todo el mundo que dicen que han sufrido estos sucesos de visitantes de dormitorio y de abducciones. Por lo tanto, yo he analizado cosas en común. Y una de las cosas en común que tienen tienen una inteligencia superior a la media. Y además tienen muchas de ellas capacidades artísticas. Es curioso también, sí. Quizás sean de mente más abierta estas personas. Y lo que tú decías de las regresiones, yo no sé si sabes que también hago regresiones y he hecho bastantes regresiones a personas que han estado en contacto con seres. Y al igual que hay un momento que uno contacta con esos seres negativos, también se puede contactar cuando estás en positivo, digamos, eres positiva, eres de mente abierta, con esos otros seres que son positivos, por ejemplo los nórdicos, o con esos otros seres que no tienen cuerpo, como son, que nosotros confundimos con los ángeles o confundimos con los espíritus, pero son extraterrestres, igual que nosotros con inteligencia, pero que no tienen cuerpo, que sí que se pueden trasladar a la Tierra y coger un cuerpo humano, o sea, digamos, coger apariencia de humano, pero no tienen cuerpo. Entonces, esos son positivos, porque intentan ayudarnos a mejorar espiritualmente y a evolucionar en positivo. Por lo tanto, las dos cosas son posibles, sí. Mira. Bueno, vamos a concluir ya el programa, porque ha llegado la hora. Dinámica te sobra para hacer 10 programas más sobre el tema este. Sí, felicitar a los que han preguntado, porque me han ayudado a terminar de compartir esas confidencias que tenía previstas compartir, pero que por el tiempo... Pues no. Es que el tema es, porque bueno, el tema desde hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Sí, que eso sería para otro programa, casi. Que ahí hay mucha tela que cortar. Y si esos seres siguen existiendo, y esos seres están con los amos del mundo, y son los que a nosotros no nos ayudan, porque viven de nuestras miserias, claro, de nuestras lágrimas, claro, de nuestro sufrimiento. Esa es la energía con la que ellos viven. Y a ver cómo le quita las guerras. Y además que se han quedado también restos de evoluciones anteriores del planeta, que los habitantes del planeta van pasando también de dimensión, digamos, vamos evolucionando, ¿no? De plano. Entonces hay grupos de gente que se han quedado atrasadas, ¿no? Y muchos de ellos también con mucha energía negativa. Por eso nosotros se nos ha ocurrido la brillante idea de decir que vengan la gente aquí y expliquen sus ideas, porque lo que hace falta en la calle son ideas. No ideas de cómo negociar bien o hacer no sé qué negocio, no, ideas, quién somos, de dónde venimos, qué leche hacemos aquí. Y también, Ángel, esto es cultura también. Esto que hemos estado hablando aquí esta noche es cultura, lo que pasa es que no se enseña en las universidades ni normalmente, pero esto es cultura que seguro que muchos de los que estéis aquí os va a hacer pensar y os va a hacer buscar información como he hecho yo, y incluso quiero que ayudéis a que la energía que tenemos, contaminante, que se agota, que es mala, que la cambiemos, que achuchemos a los gobiernos, que achuchemos a los que de verdad pueden hacerlo, a que la cambien, pero ya. Miguel, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, que hayas vertido aquí tus ideas y tus propuestas y tus investigaciones y tus cosas, que son útiles para muchas personas, otras, porque aquí hay de todo, otras dirán que no, pero bueno, nosotros sabemos que eso existe desde las cavernas para nosotros, y a lo mejor para otras civilizaciones anteriores, antes, eso a lo mejor ha existido desde toda la vida. Te agradecemos muchísimo tu trabajo, el que hayas estado aquí con nosotros, y nosotros le decimos a nuestros oyentes y nuestros televidentes que la semana próxima pueden sintonizar con nosotros exactamente donde mismo han sintonizado en este momento, y decir que nuestros programas son gratis, que nosotros ponemos esta información en la calle gratis para que la gente la puedan utilizar sin ningún tipo de problema, y eso es porque existen personas que se dedican a trabajar
por estas confidencias en el camarote, como son los colaboradores que están aquí, pero fundamentalmente nuestro querido amigo Juan Prieto y también de Ahora Radio, Israel Jiménez, son personas fundamentales en nuestro trabajo. Así que nos despedimos hasta la próxima vez que conecten con nosotros, si Dios quiere.